Ok, ahora vamos a ver las falacias de ambigüedad. Dentro de las falacias de ambigüedad hay varias formas. Eh, Todas estas tienen que ver con la clase de referentes que se encuentran debajo de la idea que se presenta. Durante el acto de comunicación, una palabra es un sonido que representa un grupo de referentes, como por ejemplo, el sonido de la palabra perro representa todos los referentes incluidos tu pastor alemán, Lassie, Rintintín, etc. Cuando el que habla tiene en su mente una palabra que representa una clase de referentes y el que escucha tiene en su mente otra clase de referentes dentro de esa palabra, no puede existir una comunicación. El lenguaje humano es tan complejo que una misma palabra representa distintos referentes de acuerdo al contexto en que se encuentre. Por ejemplo, si digo los gatos son animales, los gatos son un tipo de palanca como los que se usan en el carro, por lo tanto, las palancas son animales. Esto es ilógico. La equivocación aquí es que gatos están usados en distintos contextos. Estas falacias de ambigüedad se presentan cuando una misma palabra u oración o frase en un mismo argumento representa distintos referentes. Existe, o la primera forma, es la clásica falacia de equivocación, cuando un concepto está formado por un símbolo auditivo visual que representa referentes en la realidad. Es decir, al escuchar la palabra pájaro, el sonido que representa es un símbolo que incluye los seres que llamamos pájaros, ya sean cuervos o golondrinas, etc. Al leer la palabra pájaro, estas letras en conjunto forman un símbolo visual que representa los referentes antes dichos. Entonces tenemos la falacia de equivocación cuando el símbolo que se usa representa dos grupos distintos de referentes. Por ejemplo, digamos que yo le pido prestado dinero a mi hermano y le digo que tengan fe en mí de que sí le voy a devolver su dinero. Fe dentro de este contexto se toma comúnmente como una confianza basada en el conocimiento mutuo. Pero fe, desde el punto de vista religioso, es un argumento sin evidencia que lo respalde. Hasta aquí parece obvio, pero ¿qué tal del religioso que dice que un hombre de ciencia igualmente necesita fe para creer lo que dice? Aquí se está cometiendo la falacia de equivocación, ya que fe es tomada de dos formas distintas, como confianza y como la fe religiosa carente de evidencia. Por definición, ciencia tiene que ser basada en evidencia. O como otros religiosos que dicen que la evolución es solo una teoría y tiene que ser puesta al mismo nivel que la teoría creacionista. Aquí se está cometiendo la falacia de equivocación, ya que se está usando la palabra teoría de dos formas distintas. Aquí teoría está siendo tomada con dos referentes distintos. En ciencia, una teoría es una hipótesis que ha sido respaldada por una gran cantidad de evidencia, que ha sido validada a lo largo y amplio de la comunidad científica. El decir que la teoría de la evolución es solo una teoría es como decir que la relatividad es solo una teoría. En el lenguaje común, teoría es tomada como una conjetura no demostrada. Aquí está la falacia de equivocación. Por ejemplo, si digo mi teoría es que el perro se comió mi deber, es una conjetura no demostrada. La segunda forma de equivocación, y hay cuatro formas, pero hablaré de estas dos, es cuando se presenta por error de sintaxis de la oración, la oración o la frase tiene más de una interpretación. Esto se llama la falacia de anfibología. Como por ejemplo si digo leche de vaca fresca, sin coma o pausa, ¿qué es lo que está fresca? ¿La vaca o la leche? O si digo el oráculo le dijo al rey
que si persistía en la guerra destruiría un poderoso reino. ¿Cuál reino? ¿El suyo propio o el del enemigo? O por ejemplo, si digo, Mateo le dijo a Jesús que debía atender a su madre. ¿Cuál madre debía atender? ¿El de Mateo o de Jesús? No se sabe. Y aquí es el problema con la falacia de ambigüedad. El punto es que para poder mantener una adecuada comunicación, primero que los términos claves de la discusión deben ser definidos claramente. Y segundo es que cuando uno se comunica, lo que comunica son pensamientos. Y lo ideal es que las ideas claves sean claras para que el pensamiento sea claro. Esta falacia no se la debe confundir con términos vagos, es decir, que no se especifique exactamente los límites de los referentes que deberían ser incluidos. Por ejemplo, si pregunto, ¿ha habido algún progreso en estos últimos 2000 años? La palabra progreso no es ambigua, pero dentro de este contexto el término es vago. ¿Qué tipo de progreso estamos hablando? Progreso económico, progreso espiritual, progreso en la educación, etc. O por ejemplo, si pregunto, ¿se está moviendo este edificio? Aparenta esta pregunta ser clara, si se está o no se está moviendo el edificio. Pero el punto es que debemos clarificar cuál es el punto de referencia. Si es en referencia al Sol, el edificio se está moviendo a una velocidad de 18 millas por segundo. Recuerda, el punto es que para poder mantener una adecuada comunicación, los términos claves de la discusión deben ser definidos claramente.